20 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y el tráfico, de personas. ¿Cuál es la realidad en Uruguay? Lo hablaremos con Cristina Prego, directora de la Asociación Civil El Paso. Y en la previa a esta entrevista charlábamos un poquito justamente acerca de marcar las diferencias que hay y sobre todo cómo ha ido cambiando la realidad respecto a este tema, cómo está posicionado Uruguay. Prego, primero que nada, bienvenida, muchas gracias. Buenos días. Buenos días para todos y para todas, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como tú decías, hoy conmemoramos a nivel global el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata Sexual de mujeres, especialmente, porque bueno, en julio conmemoramos el Día Internacional de la Trata en todas las manifestaciones, pero hoy justamente implica la trata sexual y en relación a las mujeres. La trata es un delito de derechos humanos, es un delito que viola los derechos humanos, a diferencia del tráfico, que es un delito contra la migración, es un delito más vinculado hacia las normas estatales. Cuando hablamos de tráfico, es aquel tránsito que las personas hacen de forma no regulada, ilegal, y que en general está administrado u organizado por redes de tráfico. Cuando hablamos de trata de personas es la captación y el traslado de una persona, pero el fin es la explotación. La explotación puede ser a nivel de lo sexual, a nivel del trabajo, a nivel de la remoción de órganos, del matrimonio servil. Hay distintas modalidades de trata, pero el objetivo siempre es la explotación, que es a diferencia del tráfico, que no es la explotación, sino simplemente, no es tan simple, pero es el pasaje de una frontera nacional a otra sin cumplir con la normativa. Claramente están muy relacionadas, están ¿no? Una va de la mano con la relacionados. Muchas veces las mismas redes negocian, porque estamos hablando de negocios en ambos problemas y además negocios de los más rentables en el mundo, especialmente la trata de personas. Muchas veces las redes son las mismas. En este tránsito entre un país y otro, a veces las personas generan deudas en el propio traslado o a veces al inicio. A veces al inicio la familia es la que paga esa deuda de forma anticipada, a veces se hace posterior. Y esta deuda genera un enganche con esta red donde muchas veces la forma de pagarla tiene que ver con procesos de trata. Pero me parece importante hacer hincapié en algo. A veces se asocia la trata con te meto en una camioneta y te llevo contra tu voluntad. Cuando tú estás hablando de se genera una deuda, es que la propia persona decide ir y después se encuentra con una situación distinta para marcar las diferencias. En el proceso de tráfico, la persona decide ir. Siempre hay una decisión personal de trasladarse. Cuando estamos hablando de trata podemos encontrar las dos modalidades. Algunas que tienen que ver con una decisión personal, donde la persona a veces sabe, por ejemplo, que va a ir a un proceso de prostitución, pero lo que no conoce son las condiciones en las que va a ser, que muchas veces tienen que ver con extensísimas horas en el ámbito prostitucional, donde con violencia física reiterada. Eso la persona no lo conoce, pero sí sabe que va al contexto del trabajo sexual. Hay otras situaciones donde la persona no sabe y es engañada a cuál es el motivo del traslado. O se le plantea, por ejemplo, bueno, ir a cuidar niños o personas ancianas, o a trabajar en el comercio, o a trabajar en el empleo doméstico. Hay una película histórica en nuestro país, ¿no? Ahí está, En la puta vida. Ya tiene muchísimos años. Es en los primeros años donde Uruguay empieza a visualizar este problema. En aquel entonces Uruguay era un país generalmente donde las mujeres salían de nuestro país, que se le llama país de origen de la persona tratada. Y en general era tratada en Europa, Italia, España, eran los países de destino básicamente. Está buenísimo este apunte porque es como el puntapié inicial justamente para narrar lo que han sido estos últimos tal vez 20, 30 años. ¿Qué ha pasado? La producción del problema se modificó muchísimo, especialmente en nuestro país y en toda la región, y muy acompañado a los procesos migratorios, ¿no? Muchas personas, especialmente de la zona caribeña, estamos hablando de Dominicana y de Cuba y también de Venezuela, han circulado por todo el continente y personas que viajan en contextos muy desprotegidos
son muy vulnerables a las redes de trata de personas. En nuestro país, en los últimos, yo les diría desde el 2012 hasta ahora, cambió muchísimo el perfil, digamos, de las personas tratadas. ¿Qué ha pasado? Llegaron a nuestro país mujeres muy jóvenes, la mayoría menores de 25 años, de Dominicana, de Venezuela y de Cuba. Esos son los 3 países principales. También en nuestro país se han acompañado personas bolivianas, paraguayas, peruanas. Esos en general son los países de origen de las personas que son explotadas acá. ¿Cuál es el cambio que implica esto en el país de destino? En que tienes que generar muchas herramientas para protección de estas mujeres que son explotadas en nuestro país. Entonces el Estado uruguayo es responsable de lo que pasa en nuestro país, por lo tanto debe generar mecanismos de protección. Hoy en nuestro país lo que tenemos es para niños, niñas y adolescentes, desde el Instituto del Niño y del Adolescente, la generación de los servicios que atienden. En Montevideo un servicio especializado que se llama Travesías, y en el interior 2 equipos de acompañamiento al trabajo en territorio. Estos 2 equipos en este momento se están reformulando, va a haber a nuestro criterio una mejora importante, donde se va a comenzar a hacer una atención y acompañamiento más directo en los territorios que hoy está faltando, y también hay una propuesta, un llamado abierto de INAU para generar un albergue específico para explotación, que hoy no lo tenemos en nuestro país, y eso es muy importante porque la explotación requiere un trabajo especializado. Eso es un avance importante en nuestro país. A nivel de las personas adultas, el Instituto de las Mujeres desarrolla, en este caso en convenio con nuestra organización, un servicio de acompañamiento a mujeres víctimas de trata con fines sexuales y también laborales. Básicamente lo que atiende el servicio no es lo laboral, sino lo sexual. Ahora, ¿cómo se llega a InMujeres? Se llega a partir de derivaciones de otros servicios que identifican. Pero tiene que haber una denuncia por medio, me imagino. No. Nuestro país, la ley de nuestro país es una ley claramente avanzada, donde establece que no es necesario el procesamiento judicial para el acompañamiento a una víctima. Porque además las denuncias en el mundo en estos temas son bajísimas, porque realmente las personas tienen miedo, a veces se sienten muy presionadas, se sienten también con una deuda afectiva, incluso muchas veces para las personas de tratantes, a veces están amenazadas sus familias en el país de origen. Entonces ahí la denuncia no es muy fácil. Se puede acceder a la protección, a la malla de protección social que tiene nuestro país, ingresando al servicio, y hay un proceso donde se va identificando la situación de trata, ¿no? A veces no es tan fácil identificar. Eso, me quedo pensando en eso. Quizá no la persona que lo está sufriendo, pero en el entorno, como sociedad, estar atentos, ver si pasa. Ha habido casos en los cuales han surgido situaciones de este tipo justamente por el ojo de la sociedad. En ese caso sí conviene denunciar, se alienta. ¿Dónde sería? Las denuncias, las que son hacia niños, niñas, adolescentes, el 0800 de INAU, 5050, es un espacio posible. En todo el territorio tenemos las fiscalías, que son los lugares privilegiados, diría yo, para la denuncia. También se puede hacer en el Ministerio del Interior, pero creo que la Fiscalía tiene como la especialización para recibir estos problemas, y además tiene un equipo vinculado a la protección de las víctimas, que eso es muy importante y que bueno, es bastante reciente en nuestro país, se está incrementando, hay servicios en los distintos departamentos, y es importante poder denunciar. Para la denuncia penal es ese espacio. Me quedé pensando en lo que decías al principio, cómo cuesta muchas veces por amenazas y demás poder llegar a denunciar todo lo que estás viviendo. Pero para ese acompañamiento, ¿a dónde tendrían que dirigirse esas mujeres? Para el acompañamiento a los servicios de MIDES. Del MIDES. Y mujeres MIDES pertenecen al MIDES. Que hoy en este momento hay un servicio que está radicado en Montevideo, hay otro servicio que está radicado en Cerro Largo, en Durazno, Tacuarembó, digamos en la zona centro, donde está ahora UPM, porque bueno, esto también a instancias de la instalación de este mega emprendimiento se instala un servicio ahí, porque ya sabemos que estos... Pasó a la zona oeste de Montevideo. Exactamente, eso es como sabemos qué pasa, se instaló un servicio en ese lugar, y también ahora recientemente, hace un mes, en
Paysandú, es el cuarto, y son servicios regionales. ¿El norte no tiene, o Cerro Largo ya se considera que podría ser? En Rivera, Digo porque Rivera Tacuarembó, está digamos, viviendo. está un poco más lejos. El servicio podría ser el que está en la zona de Paso de los Toros, pero no es tan cercano. Hasta el momento son esos los que hay. Me quedo pensando también, lo decíamos más temprano, tradicionalmente Uruguay, los uruguayos tendíamos a pensar, somos tráfico, pasan pero siguen, pero están acá, es lo que vos decías, está pasando acá. ¿Tenés números, tenés alguna proyección de qué tanto está incidiendo esta situación aquí, adelante de nuestros ojos y que de repente no lo vemos? También de la mano justamente de que entonces hay un mercado. ¿Qué pasa con el que también va y paga o quizá ve esa situación media dudosa y de todas maneras sigue para adelante? El mercado del sexo es uno de los mercados más grandes en términos de rentabilidad, tanto la parte legal como la parte ilegal. Acá estamos hablando de la parte ilegal. La trata de personas es uno de los negocios más lucrativos, de negocios ilegales, ¿no? Junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Por lo tanto, mercado hay en el mundo. Y esto es un problema global. Muchas veces están amalgamados. Incluso el tema del tráfico de drogas es algo claramente relacionado. Muchas veces las mujeres son utilizadas también para trasladar la mercancía. Como método de pago. Como método de pago y además también como método de sujeción. O sea, muchas veces las mujeres son obligadas a consumir distintas drogas y después se vuelven adictas, ¿no? Pero en este propio proceso de obligarlas y además también para sostener los procesos de trata. Claro. Estamos hablando de violaciones reiteradas en un mismo día, 50 clientes, o sea, estamos hablando a ese nivel de situación y de daño. Cristina, ¿y el Paso en ese sentido qué intervención está realizando? Me imagino en conjunto con el INAU, en conjunto con InMujeres, pero ¿cómo es el aporte que se da? Esa mirada, esa colaboración. Todos los aportes vinculados a la asistencia a las víctimas se hacen en convenio con el Estado. Hay un acompañamiento psicológico, un acompañamiento social y legal. Y algunos apoyos vinculados a lo alimentario, especialmente en el tiempo de COVID. Bueno, hubo muchos problemas que aún siguen habiendo vinculados a la nutrición. Ahí se hizo un apoyo, articulando con otras redes que también brindan alimentos. Y después un apoyo claramente de contención. Hay acompañamiento de patrocinio legal cuando las víctimas, las que son mayores de edad, cuando las víctimas deciden hacer la denuncia. Y en las víctimas que son menores de edad se acompaña este proceso y se les acompaña en el proceso de la decisión. Y cuando son menores de edad, nuestra responsabilidad es mayor a la hora de denunciar y de proteger a estos niños y niñas. Tengo entendido, usted me corrige si no, que sobre todo lo que tiene que ver con procesamiento, sobre todo en la región, Argentina, Uruguay, al respecto de este tema, son pocas y que sobre todo se nota que son piecitas pequeñas. ¿Esto puede significar que en realidad es más un trabajo de hormiga? ¿Puede significar que nunca se llega a la raíz del problema, que pueden ser grandes organizaciones? ¿Qué pasa con eso? Sí, la raíz del problema no la vamos a resolver con el proceso penal. La vamos a resolver con la transformación cultural, con un abordaje de abordar las desigualdades, porque esto es un problema que atañe a la sociedad en su conjunto. Hay un problema de desigualdad estructural muy fuerte, donde la pobreza es un elemento fundamental para estos problemas, donde la desigualdad de género es otro elemento fundamental, donde el lugar de los niños y niñas también. O sea, para resolver el problema de fondo tenemos que ir a resoluciones estructurales. Ahora, desde la academia se señala a Uruguay que está atrasado en materia de condenas, sobre todo en este tema. Sí, ¿No comparten tanto que sea una forma de prevención o de disuasión? ¿Penas más graves? Yo creo que el proceso penal en esto es importantísimo. Es un delito de derechos humanos, por lo tanto, el Estado debe garantizar que se persiga el delito, que se proteja a las víctimas y que se condene a los delincuentes. Esto debe serlo. Es distinto para transformar el problema. Para transformarlo de raíz tenemos que pensar en otras estrategias, no solo la judicial. La judicial es fundamental, porque además eso lo que hace es limitar la impunidad. Claro. Hay delitos ocurriendo, delitos gravísimos de violación de derechos humanos que no los estamos
abordando desde ahí. Igual el procesamiento en este tema a nivel global es bajo. Eso le iba a comentar, que también me llama la atención que hay disparidad entre la forma de enfoque a nivel internacional con respecto a este tema. Hay quienes consideran que no hay que regular, hay quienes consideran todo lo contrario, que hay que regular mucho, hay quienes consideran que va por otro lado. ¿Por qué es tan distinta la forma de abordar el problema? Y también le pregunto si no es parte del problema. Sí, en el tema de la regulación, quizás ahí está, la diferencia está en el enfoque o en la mirada sobre la prostitución. En relación a la trata de personas, la comunidad internacional lo ve de esta manera y sí establece que es necesario establecer normativas muy duras, claras y una respuesta clara de cuestionamiento de los estados a esto. En relación a la prostitución es otro tema que ahí es donde hay quizás más posturas distintas en los distintos países. Acá en nuestro país nosotros tenemos algunos datos que nos brindó Fiscalía, que realmente está haciendo una sistematización importante de estas situaciones, aunque nuestro país tiene problemas de datos. Tiene problemas de datos en el Ministerio del Interior, en Poder Judicial también hay algunas limitaciones. Los que nosotros hemos pedido por acceso a la información no están, digamos, devueltos de la manera que lo pedimos. Pero de Fiscalía, por ejemplo, lo que nos plantean, voy a poner los lentes, es que desde el 2018 hasta principios de este año, Fiscalía tiene 15 denuncias formalizadas, o sea, 15 situaciones formalizadas. ¿Formalizadas qué quiere decir? Que ya pasaron una etapa del proceso donde hay ciertos elementos probatorios como para establecer una persona imputada y seguir el proceso. En estos 15 hay 12 que hoy están en un proceso abreviado, que son aquellos juicios donde la persona se declara culpable y a veces hay algunos temas de reducción de penas y es un proceso más corto. O sea, que nuestro país en estos últimos tiempos... Cuando hablamos de estas 15 denuncias, no quiere decir que sea una sola persona, sino que se trata de una situación... Mira, de estas 15 puede ser hasta denuncias una organización que están formalizadas, hay 37 víctimas. Eso. Y hay 20... De 2018 a la actualidad. A la actualidad, sí. O sea, anualmente son pocas. Desde 2018 pues tenemos la ley. Nuestra ley es nueva. El delito de trata lo tenemos desde el 2008 en la ley de migración, pero la ley integral de trata es de 2018, o sea que es relativamente nueva. Estamos en un promedio de 3, 4 situaciones anuales. Pero ahí estamos hablando de las que llegaron a ser formalizadas. Estas son, o sea, hay más denuncias. Por eso. Hay más denuncias. ¿Una idea de cuántas denuncias puede haber? No, esa información no la tenemos. Es lo que falta. Esa ¿Eso información por qué no la se tenemos. tiene? Porque lo que nos pasó Fiscalía son las que están formalizadas porque son las que pueden decir formalmente desde la institucionalidad que son situaciones de trata. Las otras están en proceso de investigación, por lo tanto no tienen la carátula. ¿No? O sea, carátula, a nivel de lo penal es muy importante la carátula, digamos, del delito porque se va a hacer la investigación en relación. El Ministerio tiene que tener procesadas esas denuncias, ¿no? Debería, no toda la información es accesible. Y en el MIDES, por ejemplo, siendo que Inmujeres es la puerta de entrada. En el MIDES, en los últimos años hay un promedio de 100 personas atendidas anualmente. Los 2 años de COVID realmente hubo un descenso importante del acercamiento de las personas a pedir ayuda, más allá de que los servicios estuvieron abiertos y con atención presencial, esos 2 años. Ahí bajó muchísimo, las personas estaban, digamos, mucho más aisladas, no tenían claramente la información necesaria porque al circular menos tenían menos información, la información que les llegaba era de las redes, por lo tanto ahí también hay una limitación en ese sentido. Entonces bajó mucho el encuentro y las nuevas situaciones. En este último año estamos volviendo a la situación prepandémica en relación a la cantidad de personas. Estamos con un promedio de 2 personas por semana que se están ingresando nuevas al servicio. Cristina, ¿sabes lo que me gustaría? Porque muchas veces hablamos, creo que lo creemos que puede ser tan lejano a nosotros, al país y demás. Situaciones concretas sin individualizar, sin brindar nombres ni detalles de las personas, pero casos puntuales que te hayan sorprendido vos. Recién mencionaba situaciones de 50 personas violando a una misma mujer en un solo día. Pero digo, desde la llegada, lo que han tenido que atravesar estas personas, porque hablamos de situaciones puntuales.
explotación sexual, tráfico de personas. Digo, a veces no somos conscientes que atraviesan un continente, atravesando selvas, situaciones riesgosas, para poder arribar a nuestro país. Nosotros en el 2018 hicimos una investigación sobre trata de personas que se llama Dueños de Personas, Personas con Dueño. Realmente los relatos de muchas de estas personas son impactantes, ¿no? Esto que vos hablabas de la travesía por las Américas, ¿no? Aquellas que vienen de la zona caribeña, ¿no? Pasar el Caribe, llegar digamos, al continente y ahí incluso hay diferencias. Hay quien puede pagar un boleto de avión incluso o de ómnibus para llegar al sur y hay quien lo hace travesía caminando. Y realmente los relatos en esas situaciones, especialmente de las mujeres, son desgarradores. Ya nos tenemos que despedir, pero brevemente me gustaría que dijera a qué debemos estar atentos como familias, como personas, cuando está esa instancia de que a veces se va pensando que es algo y se termina en una situación de este tipo. ¿Qué cosas nos deben hacer ruido? Por ejemplo, cuando las personas, especialmente las mujeres, no pueden estar solas, siempre están acompañadas, siempre hay otra persona que las controla o que las vigila. Cuando van a los sistemas de salud, por ejemplo, no pueden ingresar solas o siempre están controladas por el teléfono, siempre hay una persona que las está llamando cada una hora para ver dónde están. Esos son indicadores claros. Y en niños, niñas, adolescentes, en relación a las situaciones de explotación sexual, cuando aparecen con dinero que no es acorde a su situación familiar, donde hay algunas cuestiones vinculadas a la vestimenta que quedan como desajustadas, cuando hay un comportamiento hipersexualizado, diferenciado con la edad, cuando no pueden vincularse con sus pares de una forma adecuada y sus vínculos son claramente con las personas adultas, o cuando una cosa que está pasando, ya para cerrar, mucho en nuestro país es cuando las adolescentes desaparecen por 2 o 3 días, no se sabe dónde están, vuelven, regresan, o sea, no estamos hablando de personas desaparecidas, pero sí que están ausentes durante 3, 4 días, a veces una semana, y los relatos es que estas adolescentes en ese contexto participan de fiestas en distintos lugares, en el interior de nuestro país, incluso fuera de las fronteras, Brasil, Argentina, y ahí en esa situación son explotadas sexualmente, son obligadas al consumo de drogas y vuelven como que nada había pasado y con algún dinero para la familia. Esos son indicadores claros de situaciones de explotación donde necesitamos poner la mirada y acompañarles dentro de los procesos necesarios para recuperar ese daño que se le ha causado. Cristina Prego, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y hablar de temas tan importantes. Pasó también por arriba gente, la directora de la Asociación Civil El Paso, en el marco de este Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas. Pausa y seguimos repasando más temas aquí en Arriba Gente.